Con todo nuestro respeto hacia la ideología que puedan tener, no entendemos cómo unos diputados que se llaman demócratas de un partido político legal y lícito en España son incapaces de votar a favor de la liberación de los presos políticos en Venezuela. Jesús Ángel, ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, solidarizarme con todos los presos políticos de nuestro país, hermanos, que sufren la tortura en esas cárceles, de las peores cárceles que hay en el mundo, donde muchas veces los presos que tenemos aquí en España pues son unos afortunados cuando se comparan con aquellos presos. Segundo, muy orgulloso del Congreso de Diputados español porque al final han pedido que se acabe con los presos políticos en Venezuela a pesar del partido de Podemos. Eso es muy importante porque el pueblo español ha hecho un apoyo explícito contra esa aberración que significa que haya presos políticos en Venezuela. Yo creo que eso es lo más positivo que hemos sacado, ¿no? Y luego, por supuesto, estamos viendo pues que estos señores pues son los perros que tienen que obedecer a su amo, ¿no? Y entonces, pues lógicamente, la vinculación directa que tienen con el chavismo pues no hace que puedan condenar pues lo que hemos visto, un régimen totalitario como el que se vive en Venezuela. Desgraciadamente, esto parece que es algo malo, pero es positivo para que se identifique, para que el pueblo español identifique a estos personajes y lógicamente tome conciencia de lo que puede suceder en España, porque Venezuela era uno de los países más ricos del mundo, sigue siendo uno de los países más ricos del mundo desde el punto de vista de recursos naturales. Venezuela, me lo comentaban muchísimos sudamericanos, que había que pedir un visado para ir a Venezuela por el nivel de vida que tenía. Esta gente ha destrozado un país como Venezuela y lógicamente esto pasaría aquí si entraran pues ese tentáculo del chavismo en España, que es Podemos, ¿no? Si Podemos entrar en España, pues lo primero que veríamos es cómo las libertades que ahora mismo gozamos pues desaparecerían totalmente. Veríamos, como habéis dicho perfectamente aquí, que habría presos políticos, a lo mejor tendríamos que hacer el gato al agua en las cavernas o escondidos en el gato clandestino. El gato clandestino, ¿no? Y eso sería pues seguramente lo que sucedería, porque esta gente no va a respetar en ningún momento los derechos y libertades que ahora mismo gozamos. Y lo vemos una y otra vez. Estaba diciendo el representante de Podemos cuando hablaba que si hubiera un compromiso sincero. Es que son dos palabras que en ellos suenan mal, ¿no? Primero, compromiso. Ellos, bueno, compromiso si tienen un compromiso con el totalitarismo venezolano, pero sinceros ellos no tienen ninguna sinceridad con lo que significan los derechos humanos y las libertades. Por lo tanto, yo creo que todos los españoles tienen que apoyar a nuestros hermanos venezolanos, tienen que saber que si votamos a determinadas tendencias políticas nos pasaría lo mismo que a ellos y desde aquí tenemos que darle lo mejor, toda la fuerza para que aguanten ese presidio, esa tortura constante que están sufriendo pues estos presos políticos en un país como es Venezuela, que todos deseamos que cambie de una vez por todas y la libertad y los derechos humanos sean respetados. Lo que hay que ver, un partido político que no vota a favor de la liberación de los presos políticos en Venezuela y que aquí en España echa toda la caballería sobre un partido que pretende llevar en sus listas electorales a alguien bajo sospecha, apoya plenamente a esta juez sobre la que pesan una acusación de 3 graves delitos. Jesús Ángel, ¿qué te parece? ¿Doble rasero? Bueno, doble rasero, ¿no? Y esto es una vergüenza, ¿no? Lo de esta señora. Primero está hablando de que le acusa al señor Soria que es un mentiroso. Mentirosa a ella y todos los secuaces que le siguen, ¿no? Que yo no he visto personas que mienten más el día que dicen una verdad es que cuando se equivocan. Y lógicamente esta señora es una juez que se le acusa de los peores delitos que se le puede acusar a un juez. Uno de ellos, prevaricación. Es lamentable que a un juez se le acuse de prevaricación porque es la mayor corrupción que puede existir en el sistema democrático. Una persona que tiene todo el poder a la hora de juzgar a personas y lo utiliza de manera torticera o puede utilizarlo de manera torticera o perjudicando claramente a otra persona. Esto sí que es corrupción en grado máximo y esta señora está imputada por 3 delitos. Por lo tanto, no es porque el señor Soria haya puesto una querella, porque un juez ha visto que esta señora puede ser autora de 3 delitos siendo
jueza del Estado español. Prevaricación, cohecho y retardo malicioso. Retardo malicioso. Por lo tanto, lo que se le acusa es de utilizar las instituciones del Estado para un beneficio supuestamente de su expareja. Y esta señora encima es la que nos querían meter lo de Podemos como ministra de Justicia. Nos imaginamos todo lo que se puede juntar en ella, una jueza que ha utilizado las instituciones del Estado presuntamente para ayudar a su expareja. ¿Nos imaginamos lo que puede suceder como jueza ministra de Justicia? Pues yo creo, bueno, no hay que imaginárselo. Algo parecido como ha pasado en Venezuela y nos acaban de contar. Hace solamente unos días, el juez de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, afirmaba en una mesa redonda en la que se abordaban temas relacionados con el País Vasco y las libertades, que en España se habían producido torturas de manera clara y criticaba que los tribunales no habían actuado de forma correcta para evitarlas. Aunque sea de forma episódica, se ha producido y se ha producido de una manera clara, y desde luego yo en mi experiencia profesional he tenido muchos casos de evidente y patente existencia de situaciones de tortura. Lógicamente, el primero en reaccionar ante estas declaraciones fue el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien calificó de intolerables estas manifestaciones e instó de inmediato al juez de Prada a que pidiese disculpas a las fuerzas de seguridad del Estado. Si este señor está insinuando o está diciendo directamente que las fuerzas de seguridad en España cometen algún delito, será porque tiene conocimiento de ello, está incumpliendo una obligación de denunciarlo, porque quien tiene conocimiento de la comisión de un delito debería denunciarlo y por lo tanto debería o denunciar esos hechos o pedir perdón, disculparse y retractarse por una acusación tan grave a aquellos que trabajan para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad en España son absolutamente profesionales, sometidas a los controles de la ley, sometidas a los controles de los tribunales. Pero eso no ha sido todo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo de inmediato ha presentado un escrito planteando la recusación del juez de Prada, asegurando que utiliza un lenguaje similar al usado por los presos y el resto del colectivo de ETA, y también utilizado por los profesionales que prestan asistencia jurídica a los miembros de ETA. Sus expresiones no le sitúan en la posición ajena a los intereses en juego. No es posible obtener justicia en un proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en una posición de imparcialidad como tercero ajeno a los intereses en litigio y a quienes son o pretenden ser sus titulares. ¿Qué os parece que un juez vaya a decir cosas como estas? Pues yo creo que es un delito lo que ha hecho. Yo no soy jurista, pero eso de que pida perdón me parece de una blandenguería como... Es un delito de injurias. No, debe serlo además. La prueba, porque está imputando una acción delictiva a la policía, a la policía. Y si eso es así, bueno, pues lo que le dice el ministro, eso tiene razón. Vaya usted y denuncie esto. Y si no lo denuncia, habrá que denunciarle a él por injurias clarísimas, vamos. Es literalmente, y suscribo todas las palabras que ha dicho el ministro, es infame. Bueno, en primer lugar, no es que ponga al mismo nivel a las víctimas y a los verdugos, sino que pone a los verdugos de víctimas, que es totalmente diferente. Además, con un lenguaje, como tú decías muy bien, muy parecido a los abogados proetarras y al lenguaje que realiza la banda asesina ETA. La verdad que este señor no tiene que estar ni un segundo más en el puesto que está. Y tenían que actuar el abogado general del Estado, el fiscal general del Estado, el Consejo de Poder Judicial, y actuar contra esta persona por dos razones. O una, porque ha cometido un delito de injurias o calumnias, o la segunda razón, porque este señor, sabiendo que existía un delito, ha colaborado con él, porque no lo ha denunciado y no ha abierto diligencias. Incluso ha dicho claramente que en su juzgado hubo alguna posibilidad de delito. O sea, está afirmando un delito que se ha producido en su juzgado y él no ha actuado. Por lo tanto, este señor no puede estar ni un segundo más como juez y menos como juez de la Audiencia Nacional del Estado español. Por lo tanto, el ministro de Justicia que actúe, que no diga, que retire sus palabras, y tiene que actuar y parar ya este insulto constante a las instituciones del Estado, a las fuerzas de seguridad del Estado que han dado la vida, que muchos de ellos han muerto por salvarnos a todos los españoles. Esto es una vergüenza que no podemos permitirla ni un segundo más. Y es que todos los días que estamos aquí sale un pelán arresto diciendo cualquier barbaridad. Y es que ya basta, por favor. Estamos acostumbrados a ver a jueces haciendo, en fin, saliendo en tertulias como si fuera
un juez no solamente debe ser juez, sino que además ha de parecer que es juez, ¿no? Esto es la frase mítica, ¿no? En este caso yo creo que el ministro ha hecho lo que tenía que hacer, por un lado sí, pero es verdad, me apunto también con el mando de Miguel, igual es demasiada conciencia contigo últimamente, pero es verdad que este juez no sé si se le puede aplicar, porque estamos en un Estado de Derecho y habría que ver el ámbito en el que a este señor se le puede aplicar o no algún régimen disciplinario a través del Consejo General del Poder Judicial, no tanto en el ámbito del Ministerio de Justicia, porque yo creo que son ámbitos distintos, pero es evidente que este señor, si realmente tiene conocimiento de que ha habido torturas, como bien ha dicho el ministro, lo que tiene que hacer es, máxime él, que es conocedor perfectamente de que es su obligación de denunciarlo, pues que lo haga en el seno de donde lo tiene que denunciar, no en la televisión pública. De una manera extendiendo la sospecha de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no están actuando conforme a derecho. Y efectivamente, ha sido blando porque pedir disculpas no sirve. Pedir disculpas no sirve, el daño ya está hecho. Evidentemente, la recusación yo creo que está muy bien fundamentada, lógicamente, y yo pediría que el Consejo General del Poder Judicial actúe contra estos jueces estrella que salen en la tele, como si su responsabilidad como jueces no fuera más allá del horario que tienen los juzgados o en su casa o simplemente juzgar, ¿no? Han de parecer jueces, han de intentar representar a la institución judicial de una manera digna y no de esta manera haciendo acusaciones de delitos a otras instituciones del Estado. Es decir, y a partir de aquí también, hombre, yo creo que sí que, digamos, las fuerzas de seguridad del Estado, a través del Ministerio de Interior o quien sea, pues igual tendrían que ejercer esa denuncia por injurias y calumnias, porque al fin y al cabo los que están injuriados son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no tanto, no le corresponde tanto al ministro como de Justicia como a lo mejor al de Interior. El gobierno pero puede está claro, mandar a la Fiscalía para que por lo menos se investigue, o por lo menos le manden una carta para que yo creo que aquí o el Consejo de Poder Judicial, lógicamente, puede intervenir claramente, porque aquí se están cometiendo o un delito o otro delito, y por lo tanto el Consejo de Poder Judicial tendría que abrir pues un expediente para ver lo que ha hecho este señor. Se puede investigar incluso si también ha colaborado en que se permitan torturas en España, porque él ha dicho que a sabiendas no ha actuado contra un delito, siendo un juez por eso digo que esa es la parte de máxima gravedad. Claro. Es decir, que un juez teniendo el conocimiento, porque además él sí que tiene conocimiento, a lo mejor a mí pues no me sería exigible ese conocimiento, pero a él sí, claro, evidentemente, de que se están cometiendo un delito de esta gravedad, porque si efectivamente se hubieran producido torturas es un delito muy grave. ¿Cuánto es la primera medida? Entonces, pasar así y luego aprovechar el foco mediático para de todas formas, ¿tú te crees que si se hubieran cometido torturas, este señor no las hubiera denunciado? ¿O no lo hubieran denunciado los abogados proetarras que utilizan todas las triquiñuelas jurídicas? Yo creo que afortunadamente... Lógicamente no ha habido torturas, y si hay torturas que las demuestre, y si no que se calle la boca, porque la policía española es un ejemplo a nivel internacional de respeto a las libertades de los ciudadanos. Ese señor está ahí en la Audiencia Nacional porque hay un gran problema de principio, que en España no hay división de poderes. Y desgraciadamente no hay división de poderes. El Poder Judicial está subordinado generalmente al poder político y sobre todo en grados superiores como la Audiencia Nacional. Generalmente los jueces que llegan a la Audiencia Nacional son jueces que han sido proclives a determinadas ideologías políticas y han llegado. Y es que lo estamos viendo constantemente. Muy diferentes son los jueces de primera instancia, salvo la señora que ha salido antes, que esos jueces sí son jueces que no están de ninguna forma manipulados por el Estado. Pero no pongas la división de poderes en es eso, la Audiencia Nacional primero, la Audiencia Nacional, que es un juzgado de excepción, que se hizo como un juzgado de excepción. Supuestamente tenía que desaparecer. Y todas las personas que llegan a la Audiencia Nacional generalmente es porque tienen alguna vinculación política que la hace subir. Si no, no suben. Un juez honrado de primera que no tenga ninguna vinculación política no va a subir de la primera instancia. Y este señor, pues lógicamente, lo ha demostrado. Tiene una vinculación política, pues claramente con esta gente que ha matado a muchísimas personas. Yo creo que... No, yo simplemente decir que la independencia judicial desapareció en
1985, cuando el señor Felipe González cambió la ley orgánica del Poder Judicial, y luego el señor Rajoy, que llevaba en su programa electoral otra promesa que ha incumplido, que era que el Consejo de Poder Judicial no fuera elegido tan directamente por los políticos, pues lógicamente no llegó a cumplir su promesa. Esto hubiera sido muy importante porque esto le hubiera dado muchísima frescura a la democracia española, se hubiera consolidado muchísimo más los principios que defiende la división, los principios de Montesquieu, y lógicamente en España hasta que el gobierno de los jueces no sea elegido por los propios jueces, no habrá una verdadera división de poderes y sucederán y habrá personajes como estos. Cualquier persona, por sentido común, más allá de las ideologías políticas, debe concebirlo como una atrocidad. Bueno, la verdad que te da mucha pena, ¿no?, ver a una alimaña como Otegi pasándose por el Parlamento Europeo y lamentablemente mientras una piara de cerdos le hacían la ola, ¿no? Eso es lamentable. Es lamentable que este señor hable de refugiados cuando más de 200.000 personas tuvieron que ir del País Vasco porque él y sus amigos le estaban amenazando de muerte, cuando él y sus amigos mataron a más de 1.000 españoles por defender la democracia y la libertad, cuando ha habido miles y miles de personas que han sufrido consecuencias, pues que han perdido la pierna, que han perdido un brazo, traumas psicológicos, gracias a él y a sus amigos. El mundo parece ya al revés, ¿no? El lenguaje de esta gentuza es un lenguaje, pues es lo típico, lo que representan, el comunismo, ¿no? Y el comunismo siempre se basa en un lenguaje que lo decíamos aquí claramente. En Venezuela no hay torturas, en España sí. En los etarras son hombres de paz. El Estado español es un estado de guerra. Es todo el continuo mensaje que intentan equivocar a la gente. Este hombre no es un hombre de paz. Este hombre en cualquier país normal, pues lógicamente no tendría ni partido político, porque el partido político que representa los valores de la ETA. Por lo tanto, tendríamos que ver si ese partido político, según las leyes españolas, tendría que ser ilegalizado. Y lamentablemente todo esto es parte de un proceso y ahora tenemos las consecuencias de ese proceso, porque lo vimos cuando se derogaron la famosa reforma Parot. Vimos a Inés del Río, que le dieron la razón, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le dieron la razón gracias a que Zapatero metió al señor Guerra como juez y gracias a que el señor Rajoy no quitó a ese juez del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque esa sentencia que se dio generalmente se basa en lo que diga el juez local. Y el Estado español dejó a un juez que tenía unas intenciones políticas. Volvemos de nuevo a lo mismo. Unas intenciones políticas, que era pues a limpiar la cara de esta gente. Hubo una sentencia que decía que Inés del Río no se tenía que aplicar la ley Parot. Inmediatamente esa sentencia se aplicó a todos los terroristas, violadores, se sacó a toda velocidad de las cárceles. Muy bien, hay una sentencia de Inés del Río, pues la sacamos. Ahora que el resto reclame. Yo en la primera vez, imaginamos que tienes una sentencia de una persona que le deben dinero de manera automática. Claro, y automáticamente la aplica a todo el mundo. Eso yo no lo he visto en mi vida. Y ahora vemos las consecuencias, pues que personajes como estos llegan con una supuesta autoridad moral que no la tienen y nosotros, que hemos sufrido las consecuencias de esta gentuza, ahora nos lo tenemos que comer con patatas.